Esto es Real con Gonzalo Oliveros. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, bienvenidos a Real. Hay mucha información, así que si me lo permiten me voy a ir muy rápido porque es jueves y eso quiere decir que es momento de escuchar a Pliego la Pólvora Villarreal. Dicen y dicen. Dicen por ahí que estamos rodeados de marcianos por todos lados, en las calles, panaderías, licorerías, o cuando también estás reunido con tu familia. Fenómenos, seres de otro mundo, de esas gentes que los ves y te dejan mudo. También dicen que existen las personas que realmente tienen poderes sobrenaturales. Las señoras que te leen la mano y te dejan un cosquillón en las palmas y le piensas para tener las citas conyugales. Chupacabras, el Sasquatch o pie grande, la señora barbona que a toda gente impresiona. El pelado contorsionista que se dobla el alma para ganar centavos. Dos gordos en una moto sentados, el burro sobredotado, los payasos que están tristes, pero te tienen que hacer reír aunque traigan el corazón destrozado. Dicen que vienen de lejos, dicen que hablan bien raro, dicen que muchos no vienen con respeto. Los dos fenómenos que no le guardan el respeto a los bateadores son los pitchers Paul Skeens, que ganó novato del año en la temporada pasada, y el novato de este año, que va llegando a Grandes Ligas para dejar asombrados a todos, llamado Jacob Misiorowski. Un huerco de 23 años de Missouri, este fue la selección número 62 en el draft del 2022. Se dice por ahí que el béisbol no fue mucho de su interés, ya que no quiso jugar en la escuela, pero acuérdense que los marcianos y las gentes que no son de este mundo dicen eso para despistar al enemigo. La verdad, Jacob Misiorowski, hasta donde lo hemos visto pichar, sí es de otro mundo, tirando lanzamientos de arriba de 98 millas por hora. El día que debutó con los Cerveceros fue este pasado 12 de junio contra Cardenales. Pichó 5 entradas sin hit ni carrera en Milwaukee y ponchó a 5. Tiró una recta de 102 millas, que es lo más recio que ha tirado un pitcher en la franquicia de los Cerveceros. Ayer se enfrentó contra otro marciano que les platicaba, llamado Paul Skeens. Paul Skeens está con los Piratas. Era un juego interesante, donde veríamos a cuál de los dos le llegaba el chorro más lejos. Y sí, el novato de este año le ganó al novato del año pasado. Misiorowski le ganó a Skeens 4-2. Cerveceros le cayó a Piratas desde la segunda entrada con 4 carreras. Ha sido hasta hoy la peor salida de Skeens. Y Misiorowski sigue invicto. En resumen, hasta hoy lleva 3 ganados, 0 perdidos, 19 innings, 1.13 de efectividad y 19 ponches. Cuidado con el morro, porque lo trae todo. Y a toda mi gente de San Luis Potosí, los invitamos este sábado, Kinky en vivo. ¿Dónde? En el Tangamanga, el Teatro Tangamanga número 1. Este sábado, Kinky en San Luis Potosí, sí señor. Desde Monterrey, Nuevo León, para el programa mi compadre Gonzalo Oliveros. Atentamente, Pliego la Pólvora Villarreal, señores. Y está Pliego la Pólvora Villarreal como cada jueves, ayudándonos a entender un poco, bueno, un mucho, ¿para qué nos hacemos tontos? El mundo del rey de los deportes. Ese mundo que, para ser muy honestos, todos tendríamos que estar muy pendientes porque se refleja mucho a lo que sucede en otras partes. Pero, si me lo permiten... Real Radio, the station of the cat. Vaya que se puso complicada la cosa para el gobierno de México el día de ayer, gracias a ciertas acusaciones que lanzó la Secretaría del Tesoro y el gobierno de los Estados Unidos. El día de ayer, el gobierno norteamericano, en pocas palabras, dijo que el gobierno de México, pues tenía entre sus instituciones bancarias a 3 que se dedicaban al lavado de dinero. Sí, así como lo escuchan ustedes, el gobierno de los Estados Unidos el día de ayer a través de la Secretaría del Tesoro acusó a 3 instituciones en México de ayudar a lavado de dinero. No me quiero ir más allá, déjenme leer un poco lo que dicen estas cosas para que no quede duda de lo que estoy diciendo, ¿les parece? Así que les voy a leer lo que dijo la Secretaría del Tesoro. Bueno, el día de ayer la Secretaría del Tesoro ordenó identificar a 3 instituciones financieras mexicanas, que son Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, para ser parte de manera primaria
de un esquema de lavado de dinero en conexión con el tráfico y con la situación ilícita, dicen ellos aquí, del lavado de dinero y del tráfico de opioides. ¿Cómo sería esto? Creo que vale la pena hacer la acotación para aquellos que nos están escuchando esta mañana. ¿Qué es lo que acusa el gobierno de los Estados Unidos en este caso? El gobierno de Estados Unidos dice, en el caso de Vector Casa de Bolsa, habrían lavado alrededor de $40 millones que el narcotráfico le habría dado a Genaro García Luna. Sí, así como lo escuchan ustedes, el gobierno de los Estados Unidos lo que dice es que Vector ayudó a lavar el dinero de Genaro García Luna. Vector Casa de Bolsa, que fue creada por Alfonso Romo. Alfonso Romo, que hay que recordar, fue el jefe de gabinete de la oficina de presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Complicadísima la cosa, si a mí me lo preguntan, muy complicada, pues porque están acusando, por un lado, a gente cercana a López Obrador, pero también gente cercana del panismo, como es Genaro García Luna. Eso en el caso de Vector, Casa de Bolsa. En el caso específico de otros lugares, como puede ser Intercam, a Intercam lo están acusando, para que vayamos entendiendo por dónde van dichas acusaciones. Déjenme ponerles, de hecho, para quien está viendo a través de a través de Instagram y de Facebook, el tuit de la Secretaría del Tesoro. En el caso de Intercam, de hecho, dicen que se reunieron con narcotraficantes directivos de esta institución bancaria para poder ver la forma que invirtieran en ella y se lavara el dinero. Y en el caso de Cibanco, de hecho, lo que dice la Secretaría del Tesoro, un poquito peor, para que nos vayamos entendiendo, que en el caso de Cibanco, crearon todo el entramado para que se pudiera lavar dinero. Hasta ahí estamos. O sea, las tres instituciones, tanto Vector Casa de Bolsa, que como les estaba diciendo, lo más interesante de Vector Casa de Bolsa, pues es la cercanía, la enorme cercanía que habría tenido su fundador, Alfonso Romo, con el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Muy, muy cercanos. Su hermano, así como lo pueden ver, ¿no? Entonces, está Cibanco y está Intercam. Las tres instituciones, por supuesto, dijeron a nosotros que nos esculquen. No tenemos nada que ver con eso. Ya están dando, de hecho, alguna serie de entrevistas esta mañana en diversos medios de comunicación para intentar con ello, pues, tratar de salvar cara y también salvar lo más importante, porque no es solo la acusación. Lo que habría que entender en el caso de estas tres instituciones es que si esto continúa y hay esta problemática que estamos diciendo, no pueden operar. En 21 días tendrían que desconectarse del sistema de pagos internacionales. Es decir, las operaciones que harían a nivel internacional no podrían ser más. Lo cual sería prácticamente la muerte de las tres, de los dos bancos y de la casa de bolsa. Complicadísimo. Como les estaba diciendo, pues las tres instituciones sacaron sus propios comunicados para tratar de que se entendiera que no están en eso. Cibanco dice, como parte del sistema financiero mexicano, desde hace más de 40 años, Cibanco se ha consolidado como institución sólida y comprometida con las mejores prácticas. La institución opera con una rigurosa regulación nacional e internacional y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda, así como por el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el IPAB. Con relación al anuncio del Departamento del Tesoro, Cibanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes. Algo parecido dijo el día de ayer Vector, Casa de Bolsa, que de hecho fue la primera institución en salir. Ante los señalamientos emitidos por la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra casa de bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales. Eso es lo que dice Vector Casa de Bolsa. Y si me lo preguntan, más o menos por el estilo, es el comunicado de Intercam. Ante la reciente publicación emitida por FinCEN,
del Departamento del Tesoro, en la que se señala el intercambio entre dos instituciones financieras con sede en México como fuente de preocupación en materia de lavado de dinero, negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita. Claro que la Secretaría de Hacienda salió a decir a nosotros que nos esculquen porque no nos dieron las pruebas. ¿Cómo fue esto? Pues ya saben ustedes. El Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos estableció sanciones administrativas y civiles a 2 bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada. Al respecto, la Secretaría de Hacienda informa que tiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación. En este marco, el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la Dirección General de Asuntos Normativos Internacionales de Hacienda, sobre presuntas irregularidades de estas instituciones. Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que podían ser corroboradas por la UIF o la Comisión Bancaria y de Valores. Sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto. La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas. No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La OIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139,000 millones de dólares. Y concluye la Secretaría de Hacienda en este comunicado. Aún así, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión de esas instituciones en el marco de la regulación nacional. El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos. Queremos ser claros, de contar con información contundente que prueba actividades ilícitas, estas instituciones financieras actuaremos con todo el peso de la ley. Sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información al respecto. Ay, Dios santo. Para comenzar la conferencia de prensa matutina del día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum se llevó 8 minutos para hablar al respecto. Hacer una posición sobre lo que salió ayer por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de estas sanciones administrativas a 2 bancos mexicanos y a una casa de bolsa. Ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Hacienda. Hace algunas semanas recibió la UIF por un lado y por otro lado la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público información confidencial por parte del Departamento del Tesoro y de FinCEN, que es la institución espejo, digamos, en Estados Unidos de la UIF, de estas 3 instituciones financieras. La información que provenía en este comunicado que hacía el Departamento del Tesoro, en el momento en que saben la UIF y la Secretaría de Hacienda, me lo comunica. En este comunicado pues venía información muy general, no había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero. Parte de la información fue publicada el día de ayer en la documentación que presenta el Departamento del Tesoro. Ante ello, ¿qué fue lo que decidió la Secretaría de Hacienda, o decidimos con la Secretaría de Hacienda? Número 1, solicitar más información. Porque la mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias, de empresas chinas con empresas mexicanas. Las empresas chinas, que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer, son empresas legalmente constituidas. México tiene un comercio con China de 139,000 millones de dólares
En el 2024 tuvo 139,000 millones de dólares. Entonces, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias, como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas, porque hay un comercio de 139,000 millones de dólares, que por cierto, pues es muy pequeño comparado con el comercio que tiene Estados Unidos con China, que es de trillones de dólares. Bueno, esta es, digamos, la información que provenía y no consideró la Secretaría de Hacienda y la UIF que no era suficiente. ¿Qué se hace? Se pide más información al Departamento del Tesoro. Si hay más información que implique realmente pruebas contundentes de lavado de dinero, pues para que se pudieran revisar por las instituciones mexicanas, tanto la UIF como por la Comisión Bancaria y de Valores, Nacional Bancaria y de Valores, que es la institución que le corresponde revisar a las instituciones financieras. No hubo más información. Aún así, lo que el secretario de Hacienda decide es pues iniciar una investigación a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dada la información que se está presentando. Y la UIF hace lo mismo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la hora de hacer la revisión, encuentra faltas administrativas en estas tres instituciones, que no son ninguna prueba de lavado de dinero, sino sencillamente faltas administrativas. Sanciona a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores después de un procedimiento legal y también pues hace recomendaciones a las instituciones financieras como si hubiera hecho como cualquier otra institución. Y en el caso de la UIF, investiga a estas empresas chinas que supuestamente son las que están asociadas con un presunto lavado de dinero. Bueno, y se encuentra que estas empresas pues tienen comercio con México desde hace muchos años y muchísimas interacciones a través de otros bancos, a través de 300 empresas mexicanas, que no muestran que hay algo malo, sino al contrario, que hay un comercio entre China y México pues muy activo. Repito, 139,000 millones de dólares, que no tiene nada que ver con lavado de dinero. Aún así, pues se hacen las sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y Hacienda insiste al Departamento del Tesoro que envíe información, pruebas contundentes de lavado de dinero. Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito. Entonces, hasta ahora el Departamento de Estado el Departamento del Tesoro, no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero. Y tenemos antecedentes en la relación México-Estados Unidos de temas en donde incluso, por ejemplo, el caso Cienfuegos, detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba. Tan es así que no hubo pruebas que sueltan al general Cienfuegos. Entonces nosotros actuamos si hay pruebas. Al Departamento del Tesoro es que envíe las pruebas si es que las tiene para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento del lavado de dinero. Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF mexicana, de la institución de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar.
Entonces, esta es nuestra posición. Nosotros no vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes. Eso es lo primero. Segundo, México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos. México es un gran país. Y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación. De iguales. No somos piñata de nadie. A México se le respeta. Y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump, que ha llevado el secretario de Economía con el secretario de Comercio, del secretario de Hacienda con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Nos colaboramos, nos coordinamos y además hay mucha colaboración y coordinación. Pero en este caso particular, pues tiene que haber pruebas. Es interesante que la presidenta Sheinbaum habla de varias cosas. Uno, menciona una y otra vez la cantidad de comercio que se tiene con China, porque es cierto, la acusación del Departamento del Tesoro habla de cómo se hubiera lavado dinero para poder adquirir pues, estos precursores para crear fentanilo en México. Pero lo hace también para tener este sesgo en donde pareciera que el gobierno de los Estados Unidos lo que intenta es inhibir la actividad económica de México con China. Punto número 1. 2. Insiste que el Departamento del Tesoro le dijo que estaban en investigación estas 3 instituciones y que ellos pidieron más pruebas y que el Departamento del Tesoro no les dio dichas pruebas. Aquí valdría la pena decir que pues, está un poco complicado que se dieran esas pruebas cuando son parte de una investigación judicial allá en los Estados Unidos y más aún cuando una y otra vez se ha demostrado que el gobierno de los Estados Unidos no confía nada en la Cuarta Transformación en el régimen actual. Si me lo preguntan, tampoco en el PAN y en el PRI, pero con mayor insistencia en lo que está sucediendo hoy en día con este gobierno. Por algo será. Ovidio Guzmán nos podría dar un poco más de información al respecto, a partir de A, cómo fue entregado, B, cómo fue liberado, C, cómo fue entregado de nuevo y D, cómo fue extraditado. Y cómo está negociando hoy por hoy. La presidenta no dice la manera en la cual se dieron y cuáles son estas irregularidades que costaron 134 millones de pesos a estas 3 instituciones. Tampoco dice si coayudó para que estas instituciones aclararan su situación con el gobierno de los Estados Unidos. Pero por último, lo que dice de manera muy clara es que ella necesita pruebas para poder accionar y acusar, no como en el caso de Salvador Cienfuegos o en el caso de estas 3 instituciones, porque ella insiste una y otra vez que son puros dichos y que no hay pruebas. Curioso que lo diga, porque es lo mismo que sucedió con el caso García Luna allá en una corte de Nueva York, cuando el juez Coogan decidió sentenciarlo después de que un jurado lo encontrara culpable con puro dicho. Porque los narcotraficantes y los testigos protegidos que fueron presentados en esa corte, ninguno dio pruebas de lo que estaba diciendo. Ninguno. Pero bueno, con el tiempo pareciera, a partir del caso de enriquecimiento ilícito que se llevó a cabo en Miami, en donde no se presentó ni García Luna ni su esposa, Cristina Pereira, que algo de razón podría haber. Pero en el momento en el cual se decidió que García Luna era culpable, fue a partir de dichos, no de pruebas. Curioso es que la Cuarta Transformación tiene esta cualidad en donde pide pruebas cuando son sus amigos y acepta las acusaciones sin chistar cuando son sus enemigos políticos. Ayer, curiosamente también, el embajador de los Estados Unidos en México, pues estuvo con la subsecretaria interina del Departamento del Tesoro, Ana Morris, a través de un tuit que salió pues, minutos antes de toda esta información que fue revelada por el Departamento del Tesoro. Dice
que vino a México a impulsar el compromiso de Donald Trump para desmantelar los cárteles narcoterroristas. Su trabajo contra el lavado de dinero es fundamental para desarticular las redes criminales que amenazan a los ciudadanos de nuestras naciones. Pasaron ayer 3 cosas interesantes en los Estados Unidos que tienen que ver con esta mira que está poniendo el gobierno de allá, el gobierno gringo, hacia el gobierno de México. 1, se hicieron movimientos para abrir nuevas posiciones militares en la frontera entre México y los Estados Unidos. 2, hubo una nueva comparecencia del caso Caro Quintero, en donde se dijeron 2 cosas interesantes. La primera, que no está descartada la posibilidad de que Caro Quintero sea sentenciado a muerte. Pero la segunda, que es más interesante, la manera en la cual van a utilizar como prueba, hablando de dichos, las declaraciones sobre la tortura de Enrique Camarena Salazar en 1984. En esas declaraciones, según se ha dicho desde el 84 hasta ahora, se mencionan nombres como el de Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa del gobierno de Miguel de la Madrid, y por supuesto, de Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación, y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, director de la Comisión Federal de Electricidad. La siguiente, ayer hubo una comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos, en donde estuvo la secretaria del Departamento de Justicia, la fiscal, Pam Bondi, que dijo lo siguiente. Escuchen por favor lo que dijo. We will not be intimidated, and we will keep America safe thanks to the leadership of President Trump, not only from Iran, but from Russia, from China, and from Mexico, from any foreign adversary, whether they're trying to kill us physically or by overdosing our children with drugs. No nos vamos a dejar de ningún país. No nos vamos a dejar de Rusia, de China, de Irán o de México. No nos vamos a dejar. Quien nos quiera matar, ya sea a través de ataques terroristas o matando a nuestros jóvenes con droga. La presidenta Sheinbaum habló al respecto esta mañana. Estados Unidos, que incluya a Irán, Rusia y China. Sí, pues no está muy informada, la verdad. Va a salir un comunicado en un momento de una visita que tuvieron el secretario de la Defensa y Marina al Comando Norte en estos días, en reciprocidad por la visita que se recibió hace unas semanas del Comando Norte a Santa Gertrudis, en Chihuahua. Entonces, hay mucha coordinación. Estamos a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad con el gobierno de los Estados Unidos derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington en febrero. Va muy avanzado, siempre en el marco de la soberanía de cada país y del respeto entre los dos gobiernos. Entonces, esta es nuestra posición. Se va a seguir colaborando, coordinándonos sin subordinación, pero no hay pruebas. El gobierno de México parece que no conoce al gobierno de los Estados Unidos y parece que no conoce a la gente que está alrededor de Donald Trump. Escuchamos una y otra vez la declaración de Pam Bondi, que es una de las personas más cercanas y que puede tener un poder infinito en cuanto a la impartición de justicia en los Estados Unidos. Y cuando digo infinito, ustedes dirán, bueno, para eso están los controles de la Suprema Corte, eso ya no sirve. Así como en México, eso ya no sirve. Pero lo que hemos obviado es la parte de la respuesta de Lindsey Graham, que es el senador que lleva ya muchos años ahí en el Senado norteamericano, que muchos dicen que está desacreditado, pero tiene poder. Y ese senador, Lindsey Graham, por supuesto que hizo algunas aseveraciones sobre México que vale la pena recuperar, porque si lo de Bondi fue letal, Graham no se quedó atrás. Donald Trump has said that loud and clear. We will not be intimidated, and we will keep America safe thanks to the leadership of President Trump, not only from Iran, but from Russia, from China, and from Mexico, from any foreign adversary, whether they're trying to kill us physically or by overdosing our children with drugs. Is Mexico helping us with the drug problem?
Senator, that might be a conversation to better have in a classified setting. Okay, well, here's what I want to say publicly. No, you're not. You need to, half your country is run by the cartels. We're never going to be safe here until we get Mexico to change their game. I'll be glad to talk to you in a private session, but enough with Mexico. You need to up your game. The Sinaloa cartels have wreaked havoc on our country, and they continue to wreak havoc on our country. Enough of that crap. And the fentanyl coming in. Yeah, we're coming after them with Mexico's help or without their help, because I don't know what the right response is to a neighbor that allows this kind of lawlessness to come into our country and kill more young people than any other method. More people dying from fentanyl poisoning coming from Mexico than anything else. And, that just needs to stop very quickly. Eso se tiene que parar. No sé cuál tenga que ser la respuesta para un país que deja que dicha anarquía llegue a nuestras calles y mate a nuestros jóvenes. La mayor cantidad de muertes que hay en nuestro territorio es por muertes por fentanilo. No están jugando. Ya vieron con el caso de Irán que pueden hacer estas incursiones, que pueden efectivamente someter a los gobiernos y que tiene y reditúa de manera adecuada. ¿Ustedes creen que no van a seguir así? Claro que van a seguir así. Continúan, de hecho. Donald Trump esta mañana mandó, me estremecí al escuchar que el Estado de Israel, que es vive uno de los grandes momentos de la historia, que está fuertemente liderado por Bibi Netanyahu, sigue con esta persecución en contra de su primer ministro. Bibi y yo fuimos al infierno juntos haciendo esta lucha con Israel en contra de Irán, y Bibi no pudo estar en mejor momento y con tanto amor para su país, para quien crea que Trump no va a utilizar su fuerza para defender a sus amigos y para someter a sus enemigos. Y ahí exactamente es en donde México tiene que insistir en que está haciendo lo que pueda. Porque si bien dicen que México no es piñata de nadie, en los hechos México es la piñata de los Estados Unidos y del presidente Trump. Ahí va la presidenta Sheinbaum hasta Canadá para recibir el desdén de que se tiene que ir a atender el conflicto de Medio Oriente y que la atienda por teléfono, esclava del teléfono, durante 20 minutos. Cuando en realidad a lo que iba era a intentar que le ofrecieran una disculpa porque su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había dicho que la presidenta Sheinbaum había incitado a las distintas manifestaciones que llevaron a los momentos violentos allá en Los Ángeles, California. Así que de los dichos a los hechos hay un gran tramo. Y sí, este régimen que es brutalmente autoritario para los ciudadanos mexicanos es muy bravo en el discurso local hacia Trump. Es mansito no solo cuando hablan con él, sino que es mansito también con el crimen organizado. Entre las razones o las acciones que se intentan impulsar para tranquilizar a Trump son distintas leyes, entre ellas la ley antilavado. El día de ayer fue aprobada una ley en el Senado de la República que venimos trabajando con ellos desde hace tiempo, tiene que pasar nuevamente a la Cámara de Diputados, para fortalecer las medidas en México contra el lavado de dinero. Una ley muy importante que veníamos trabajando desde hace tiempo, no tiene nada que ver con esto, pero pues sale a cuento en este momento porque nosotros no hay impunidad frente al lavado e incluso estamos fortaleciendo nuestras leyes para fortalecer al sistema financiero mexicano frente a cualquier lavado de dinero. Complicada la situación. Por un lado, este régimen, el obradorato, está obteniendo todo el poder de todas las instituciones e intentando acallar o aniquilar las voces que están cuestionando este tipo de acciones. Pero por el otro, cada día más vigilados, cada día más asediados por el gobierno de Estados Unidos. Curiosas ambas cosas, sinceramente, muy, muy curiosas. Y ahí a la mitad de esto,
por supuesto, la realidad. Primero, pues la estridencia que se encuentra en México y que se vive todos los días en el discurso, en los dichos, en lugares como la Cámara de Diputados. La situación de inseguridad que tiene nuestro país tiene nombre y apellido. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Pues qué política ineficaz, una farsa política para combatir la inseguridad del país de abrazos y no balazos. Es lo que nos tiene en el hoyo de este país, en esta inseguridad. Deben de reconocerlo, que su Mesías es el culpable de la inseguridad del país. Pues no, nunca lo van a reconocer los diputados de Morena. Ayer, de hecho, tuvieron una sesión para hablar de esta ley de seguridad en donde cambiaron toda la ley. Literal, 400 páginas las cambiaron. Y entonces, pues obviamente la oposición se puso muy enojada de este tipo de situaciones que se llevaron a cabo ahí en la Cámara de Diputados. Traidores a la patria, que hoy vienen dóciles a levantar la mano de algo que no leyeron. Si Campa viviera, con Morena no estuviera. Vallejo los vomitaría. ¿Y qué decir de Berto Castillo? Se han convertido ustedes en unos fachos, unos Pinochet mexicanos que están terminando con la democracia. En septiembre ya veremos cómo Morena hasta los desecha cuando manden la ley electoral, porque eso es lo que va a pasar. Que no quede, presidente, nuestra voluntad. Miren, cuando hable el Permítame, líder de ustedes, permítame, orador, permítame. cuando hable el líder de Permítame, ustedes, solo recordarle a la nosotros Asamblea, interrumpimos. solo recordarle a la Asamblea que con los coordinadores hemos tenido flexibilidad en el horario. Es una regla que se ha aplicado a todos los coordinadores y coordinadora. Adelante, continúa. Le agradezco, presidente. Y que quede acá en la mesa que nosotros tuvimos la disposición del diálogo y que no vino el señor secretario de Seguridad Pública ni la señora secretaria de Gobernación. Nosotros también queremos la paz. Y entiendo los distractores del diputado que se subió, porque él no nos puede decir ni un argumento de ese bodrio que nos mandaron a medianoche. Y con ese van a pasar ustedes a la historia. Ustedes que decían que las leyes se votaban en 15 minutos, igual que esta. Ustedes que decían de la militarización, la están haciendo. La historia los va a ver con vergüenza. Así como se suben a hablar del Fobaproa, así en el futuro hablarán de cada uno de los nombres de ustedes que... Ahí tienen a Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila. Es que volvemos a lo mismo. Estamos en un momento en donde se oye muy vehemente en su discurso, pero termina por ser otro priista. Y mire que estuvo muy activo el día de ayer. No hay para dónde hacerse. No hay para dónde poder caminar bajo estos momentos. Pero además, sí, puede ser señalado como parte de esta pandilla de corruptos que es el Partido Revolucionario Institucional. Pero lo que está diciendo es cierto. Dieron un albazo legislativo el día de ayer con la ley de seguridad. Esto no significa que hayan claudicado en sus pretensiones autoritarias de vigilancia masiva. Por todo lo anterior, solicitamos a esta honorable asamblea suspender la discusión de esta iniciativa y del trámite desasiado que hemos vivido en estas últimas horas. Se fortalece la interoperatividad institucional. Los registros nacionales deberán alimentarse diariamente con información confiable, lo que nos va a permitir respuestas más rápidas y eficaces. Esto se articula directamente con el Sistema Nacional de Inteligencia y de Investigación. Esta nueva ley se inscribe en la misma tendencia de concentración de poder y de información en el Ejecutivo Federal
a expensas del federalismo. Es parte de la misma tendencia de imposición de la mayoría a expensas del pluralismo y da continuidad a la perniciosa tendencia de militarización de las instituciones civiles a expensas de la República. Tampoco estamos ante una norma que busca enfrentar los retos nacionales dentro del marco de los lineamientos constitucionales que deben regir al Estado mexicano. Estamos ante un caso más de un proyecto político que apuesta por la centralización para enfrentar desafíos de Estado que requerirían precisamente de lo contrario, de diálogo nacional, responsabilidad compartida y coordinación institucional. Permítame, diputado. Ahí tienen ustedes a Claudia Ruiz Massieu hablando sobre esto. Bueno, miren, lo peor del caso es que uno escucha a los diputados de Morena y no tiene para dónde hacerse, sinceramente. Aquí Maribel Solache. Nos impresionan con llenar el Twitter, no nos impresionan con llenar sus boots diciendo puras mentiras. Hoy nosotros sabemos por qué es importante que pasen estas reformas y sabemos precisamente que es porque a nuestros municipios, a donde llegan todas las remesas, es ahí donde tenemos que tener coordinación, que haya coordinación entre los municipios, los estados y el federal. Y a nadie se va a perseguir a través de su teléfono. No somos iguales. A los migrantes y a los activistas nos perseguían por allá. Recuerdo en el 2012 y en el 2006, cuando llegamos a marchar a los consulados, donde llegamos con este movimiento del Yo Soy 132. Ahí sí nos seguían, ahí el CISEN sí nos tenía espiados, pero ¿qué creen? Que no somos iguales. Nosotros sí somos activistas, nosotros sí somos de izquierda y ustedes pues definitivamente una izquierda que da vergüenza. Así es que hoy estamos aquí acompañando estas propuestas de la presidenta. Hoy nosotros sí tenemos secretario y aparte de guapo, inteligente, el hombre fuerte de la presidenta y el hombre fuerte del presidente. ¿Qué creen? Que Omar Harfuch no es una caricatura como el de ustedes, García Luna, que está en la cárcel en Estados Unidos. Nosotros hoy tenemos un hombre, que este hombre, aparte de ser un hombre de fe, un hombre inteligente, el super policía, está enfrentando no solamente el narcotráfico. Sí, escucharon bien. No nos impresionan con llenar el Twitter, no nos impresionan con llenar sus boots. No solo eso, por favor, repita lo del hombre que además de guapo es inteligente, por favor. Somos de izquierda y ustedes pues definitivamente una izquierda que da vergüenza. Así es que hoy estamos aquí acompañando estas propuestas de la presidenta. Hoy nosotros sí tenemos secretario y aparte de guapo, inteligente, el hombre fuerte. Ay, Dios. Ay, Dios. Escucharon bien. Escucharon bien. Aparte de guapo, inteligente. Escuchen a la diputada Olga Leticia de Morena sobre esta ley de seguridad y cómo la leyó. Simple, que tenemos rato de estar en el debate, en los dimes y diretes, y están apedreándonos y nosotros como niños buenos estamos recibiendo. Ya basta de que nos estén diciendo que no leímos las iniciativas y que el dictamen no lo hemos leído. 205 páginas tiene el dictamen, pero si ustedes se dan cuenta, ¿quién es más ignorante? Creo que estos personajes del PRI no se han actualizado. No, hasta ahorita no mencionan los avances que ha tenido la ciencia. Si nosotros metemos esta iniciativa en una inteligencia artificial y no los puede redactar en la mitad del tiempo, en el cuarto del tiempo, y la inteligencia artificial te lo deduce hasta en 15 minutos. Nos hemos dado la tarea de leerlo, pero como estos personajes están desactualizados y quieren que el pueblo de México les crea todas sus mentiras, no por nada
son minoría porque el pueblo ya no les cree sus mentiras y están utilizando la tribuna para Concluya, diputada. descalificarnos a nosotros. Actualícense, ignorantes, actualícense, que los ignorantes son ustedes. ¿Quiénes son los borregos? Ustedes, porque no oigo que nadie participe más que el coordinador. Y nuestro coordinador nos ha dejado a nosotros expresarnos, nos ha dejado a nosotros subir a tribuna y aquí no se ve nadie más que el coordinador Moreira. Actualícense, dice la diputada, que reconoce que tapan su estupidez natural con inteligencia artificial, pero se le olvida que se les paga para leer las iniciativas completas, no para que les haga un resumen ChatGPT. Reconoció la diputada Olga Leticia Chávez que no hace su trabajo, que no revisa de manera concienzuda, de manera meticulosa las iniciativas de ley. Hace que un asistente alimente a la inteligencia artificial para que les dé un resumen y que lo lea en 15 minutos. Algo que va a terminar afectando su vida, la del ciudadano. No, a mí no me interesa si quiere insultar a Rubén Moreira y a los priistas. Lo que acaba de reconocer creyendo que es muy moderna al decir actualícense, es que no hace su trabajo a conciencia. No es que les faciliten la lectura de una iniciativa. Si tiene 400 páginas una iniciativa, es porque cada artículo tiene palabras que si no se revisan con conciencia, pueden someter a un problema al ciudadano, no al diputado que no quiere hacer su trabajo. Pero de ese nivel tenemos a esta, no es oposición, lo era, pero se actúan como oposición inclusive en su ignorancia. ¿Quieren un poquito más? Así, un poquito más. Aquí la diputada Petra Romero. También le pido al diputado Rubén Moreira Valdés que no nombre al hijo del presidente como Andy, que lo nombre con su nombre y apellido, ya que al diputado no le gustaría que yo le dijera Moreirita. Lo respeto y aquí en tribuna digo su nombre y su apellido. Y pido también respeto para la doctora Claudia Sheinbaum. Primero que sepa cómo se apellida la doctora Sheinbaum. Sheinbaum no es ni siquiera como lo dicen los miembros de la comunidad judía a la cual pertenece el apellido. La doctora no. Rubén Moreira entró a hablar, que no le digan Andy a Andy, por favor, porque se enoja. Un presidente pésimo. Cuando él llegó había 70,000 barriles de petróleo de huachicol, dijo él. Cuando él se fue, 340,000 barriles de petróleo. La deuda histórica del país fue de 10 billones de dólares. Permítame, coordinador. Gracias, compañeros diputados, si son tan amables, permitir al orador continuar. Adelante, coordinador. Me repone el minuto, por favor. Cuando el presidente López Obrador, la deuda histórica del país desde Iturbide, eran 10 billones de pesos. Hoy son 18 billones de pesos. Por eso se ponen a discutir otras cosas y no publican la reforma al 123 y le pagan más a los policías. Es por eso, porque quebraron a México, porque sus obras faraónicas del que ellos dicen fue el mejor presidente de México, no sirven para nada. La refinería no produce ni una tina. La línea aérea no tiene aviones. El aeropuerto no tiene salidas. El Tren Maya nadie se trepa. Ese es el gobierno de López Obrador. Qué bueno que se sienten orgullosos de ese señor, porque eso refleja el... Así ven. Ahí andamos. Y ahí a la mitad de todo este pleito pasan las leyes. Así pasó, para que quede muy claro, la Ley de Seguridad Nacional. Así como lo están escuchando ustedes. La plataforma digital, señor presidente,
Se emitieron 444 votos en pro, 37 en contra, 0 abstenciones. Corrijo, 445. Uno más, 445. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 445 votos. Pasamos a la... Ahí estamos. Ahí estamos, nomás para que vayamos entendiendo en dónde nos estamos parando. Esa es la estridencia de una cámara. ¿Cómo está la estridencia de la otra? Ayer hubo reunión en la Cámara como comisión permanente porque se desinstaló diputados y se instaló de nueva cuenta la permanente. Y luego volvieron a instalarse. O sea, una locura. Ya saben ustedes cómo es esta historia. Se fueron a descansar hasta el 30 de junio los diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tenía que estar la permanente para el nombramiento de los nuevos cónsules. Entre los cónsules se encuentra Juan Ferrer, que era el director del INSABI, ¿no? Este lugar en donde pues, hay que recordar que fue un fracaso. Quitaron el Seguro Popular para poner el INSABI. Y el INSABI hundió la salud en México. Y hoy en día se sabe que el INSABI dejó sin transparentar 177,000 millones de pesos. 177,000 millones de pesos en solo 2 rubros. 2. Ayer, la senadora Lili Téllez, por supuesto, pues se puso en contra de de este nombramiento de cónsul en París. Uno de los hombres más corruptos y el que más infligió dolor a los mexicanos, el responsable de la falta de medicamentos, el responsable del desvío de miles de millones de pesos que eran del sistema de salud a empresas de Andy López Beltrán, el responsable que pagó 400% más caros las mascarillas, ventiladores y pruebas COVID. Ese ladrón que dejó a los hospitales sin insumos y enriqueció a Andy López Beltrán, en lugar de ir a la cárcel, lo van a mandar a París, pagado con tus impuestos, después de haberte dejado sin medicamentos, sin servicios de salud, sin servicios hospitalarios. Bueno, a ver, uno puede estar en contra de la teatralidad de Lili Téllez, pero está diciendo una realidad. Tan mal le salió a el señor Ferrer lo que estaba haciendo en el INSABI, que quitaron el INSABI y crearon el IMSS Bienestar y no se lo dieron a él. Y así como a Hugo López-Gatell le van a dar como premio la representación de México en la Organización Mundial de la Salud, a Ferrer le dieron el Consulado de México en París. Miren, me queda muy claro que todos los gobiernos lo hacen. Los gobiernos y cualquiera, ¿no? Bueno, ustedes que viven en Jalisco, díganme si no sucede lo mismo con la Universidad de Guadalajara. Todos premian a sus amigos, a sus cuates y a sus compinches, a sus cómplices. Lo mismo hacía el PAN. Bueno, miren, ahora que Genaro Lozano lo van a nombrar embajador de México en Italia, pues hay muchos que están muy encendidos. Pues lo mismo sucedió cuando nombraron a Jorge Volpi también como agregado cultural, primero en París y luego también creo que en Italia. Premiaron a sus amigos. Así son todos. Y lo mismo sucede, bueno, el gobierno de Jalisco, lo hemos visto de cada una, lo vimos con Aristóteles, lo vimos con Ramírez Acuña, lo vimos con Emilio, lo vimos con Alfaro. Ya que nos hacemos tontos. Pero lo que está diciendo Lili Téllez, claro que es cierto, no tendría que ser, pero me hubiera gustado que se hubiera quedado ahí, porque entonces comenzó el pleito, en donde se pelearon Noroña y Téllez de nueva cuenta. Solicito a la Asamblea... A ver, senadora Téllez García, por enésima ocasión usted falta al respeto a esta soberanía, violenta las reglas del debate y habla en el momento en que no tiene el uso de la palabra. Bueno. Solicito a la Asamblea ponerse de pie para la toma de protesta.
Lo peor fue seguido, porque entonces se acercaron 2 diputadas, una de ellas que no es parte de la comisión permanente, la otra, la diputada del PT por Chihuahua, Lilia Aguilar, a violentar a Lili Téllez, a intentar quitarle este megáfono, cosa que, perdón, no debieran de hacer las diputadas porque no se vale el contacto físico. Para tratar de esto, pues mejor que se quede Lili Téllez como en esta estridencia y no que pasen por estos momentos tan vergonzosos en donde hasta tijeras salieron. Francisco, California, Estados Unidos. Ciudadano Neftalí Said Pérez González, la Comisión Permanente ha ratificado su nombramiento como cónsul general de México en San José, California, Estados Unidos de América. Suéltela, dice Lili Téllez, y no lo hace ni la diputada Aguilar ni la otra, que utilizando unas tijeras tratan de cortar tratan de quitar. Suelte las tijeras. De México en Toronto. Muy descompuesta Lili Aguilar, como es su costumbre. Y la otra diputada igual. Permanente ha ratificado su nombramiento como cónsul general de México en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. En consecuencia, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que... Esas son nuestras diputadas. Dicen que no, dice la diputada Aguilar que nunca agredió a Lili Téllez. Los videos se ve como hay un forcejeo físico entre las dos. Ahí se puede ver. Descompuesta y mentirosa la diputada del PT. Y uno puede estar, por supuesto, en contra de estas actitudes de Lili Téllez, que vale decirlo, porque siempre dicen, es que la mandó, dice Lili Aguilar Salinas Pliego. Les recuerdo que fue senadora por primera ocasión por orden de Andrés Manuel López Obrador, que la mandó como la compañera de fórmula de Alfonso Durazo. Y después de eso, llegó como por el PAN. Entonces, creo que están un poco alterados, pero es muy entendible. Hablando de Juan Ferrer, cuando le preguntaron sobre esto, ¿qué dijo? ¿Cómo ven las críticas que le hicieron aquí los integrantes de la oposición? Sin comentarios. Pero, ¿qué responderían a los señalamientos que dicen que hubo mal manejo de recursos? Ya le contesté, sin comentarios. ¿Por qué sin comentarios? Perdón. Cuidado. Sin comentarios, siempre dicen los políticos cuando no pueden ayudar en nada. Y es lo triste. Estamos en un país en donde hay muy pocos comentarios hacia la ineptitud o la incapacidad de los gobiernos, ya sea el federal o los estatales. Y si no, vamos a ver lo que dijo la Fiscalía de Irapuato el día de ayer. Comentarles que desde el gobierno municipal condenamos con firmeza los hechos ocurridos la noche de ayer, 24 de junio, en la colonia Barrio Nuevo, donde lamentablemente y hasta el momento 12 personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas. Como irapuatenses, como parte de este gobierno, nos duele profundamente lo sucedido. Expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas y reiteramos desde este gobierno que cuentan con toda nuestra solidaridad, con todo nuestro acompañamiento en estos momentos tan difíciles. Vean ustedes nada más. Ayer nos quedamos en que eran 10, pasaron a ser 12 muertos allá en Guanajuato después de este atentado. Ese es el país en donde estamos viviendo. El de la estridencia
de las cámaras y las masacres en la realidad. Ya no hablemos de cómo está la economía, que nos dicen que va muy bien. La balanza comercial esta mañana, pues va para abajo. En lo agropecuario fueron menos 6.6%, en lo automotriz menos 9%. Es decir, sí está pegando los aranceles de Donald Trump hacia productos mexicanos. Ahí es en donde estamos y pareciera que no queremos entenderlo. En donde la realidad es que no van bien las cosas en la calle. La realidad es que la seguridad no solo está mal en estos niveles de masacres, de desaparecidos, de asesinatos. La seguridad digital pues, está muy mal. Aquí, Jorge Gómez, uno de los reporteros digitales más connotados en México, platicándonos un poco de esta investigación en donde se dio cuenta que 30,000 registros del Hospital Civil de Guadalajara fueron hackeados. Hola a todos, espero estén bien. Quería hacer este video, una para presumir que ya tengo un micrófono que me costó 400 pesitos y espero que suene bien. Y la otra para hablar sobre el caso del Hospital Civil de Guadalajara. Me parece muy relevante ese caso porque pues es información sumamente sensible. Los datos que están ahí filtrados pues son datos médicos, datos personales, ubicaciones, vienen credenciales de lector, vienen CURPS, vienen actas de nacimiento, viene los padecimientos que tiene cada una de estas personas, y eso solamente es la muestra. ¿A qué voy con esto? Estamos hablando de una filtración de pues de cerca de 30,000 personas, según lo que dice este atacante, que podrían estar en riesgo pues de campañas de fraude masivo. ¿Y qué es lo que más me llama la atención? Pues es raro que, por ejemplo, me haya seguido el hospital en X, que me estén visitando mi perfil de LinkedIn, pues personal que trabaja ahí en el hospital. No entiendo cuál es la razón, porque he tratado de ponerme en contacto con ellos para ver qué es lo que pues podrían hacer, qué respuesta van a dar, o principalmente incluso ayudarlos a encontrar esta información, porque si bien es cierto que está la publicación en un foro de ciberdelincuencia al cual tienes que registrarte, pues también es que para acceder a los datos de muestra tienes que pues ir a la cuenta de esta persona o de este hacker o de este vendedor de datos sensibles para poder abrir lo que serían la evidencia de que efectivamente todo es real, ¿no? Es bastante peligrosa esta filtración. Sí hago un llamado a que se tome la seriedad correspondiente. Esto no es solamente para ganar likes o que se visibilice, no. O sea, lo que quiero es que pues la gente tome precauciones, porque lo que se puede hacer con este tipo de información es bastante delicado. Y pues sí, el hospital tiene que alertar a las personas, ¿no? La Universidad de Guadalajara, que por lo que me estaban diciendo yo no sabía, pues tiene a una dependencia en cuestión de administración y económica, además del gobierno del estado. Así que ojalá el gobernador Pablo Lemus pues también se ponga las pilas para alertar sobre lo que está sucediendo, que investiguen, que no lo nieguen, porque la mayoría de las veces suelen negar este tipo de filtraciones, este tipo de vulneraciones, y pues eso no ayuda a nadie, ¿no? Lo principal es pues advertir a las personas que sus datos están en riesgo y pues ver de qué forma van a actuar para tratar de contener esta situación de crisis, ¿no? Eso es todo y pues un saludo. Dice Carla Planter, la rectora de la Universidad de Guadalajara, que sí están considerando esto. Pues ojalá y efectivamente no solo se considere, sino que se vaya un poco más allá en cuanto a la información. Ya para terminar, dos cosas muy rápidas. Dice la presidenta Sheinbaum hace un momento que sí, la Unidad de Inteligencia Financiera sí está investigando estas tres instituciones. Uno de los argumentos del Departamento de Tesoro es que se encuentran los sobornos a García Luna. En las investigaciones que se llevan a cabo en México, ¿hay algún indicio sobre ello? Ningún indicio. O sea, no hay. Sigue investigando la UIF. No es que ya investigó y se acaba la investigación. Entonces, siguen las investigaciones de estas tres empresas y de otras empresas que salgan. Y ahora,
con la fortaleza de la nueva ley, pues también se le dan más capacidades a la UIF para seguir investigando. Pero no hay nada, ninguna prueba en nada de lo que envía el Departamento del Tesoro de algún vínculo de estas 3 instituciones financieras con lavado de dinero o con algún vínculo con la delincuencia organizada. Gracias. Y usted mencionó hace un momento que que hay una resistencia para que avance la relación con Estados Unidos. ¿Esa resistencia considera que está ya justamente en Estados Unidos? Pues habrá gente que no quiera que haya buena relación, pero se van a quedar con las ganas. Se van a quedar con las ganas, dice la presidenta Sheinbaum, sobre la relación que tiene que ver entre México y los Estados Unidos. Les digo que el mundo al revés, totalmente el mundo al revés, no hay otra manera de decirlo. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Diría el clásico. Bueno, ha llegado el momento de pasar permítanme un momento, porque aquí uno tiene que estar haciendo malabares. Reporte de tráfico. Bueno, ahora sí, si me lo permiten un momento. Aquí no quiero. Ahí está. Ya, ahora sí, tengo que admitir a alguien aquí. Hola, Marco. Ya vamos a ir con Marco Vinicio al reporte de tráfico de esta mañana, esperando que ahora sí no tengamos problema, ¿no? Marco, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo, gracias. ¿Y tú me escuchas bien? Te escucho muy bien. Entonces me da mucho gusto el escucharte y verte. El caso es de que pues vamos a tener que hacerlo así por lo pronto. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, gracias, Gonzalo. Bien, mira, afortunadamente el día de hoy pues nos parece nubladito. Después también, ya el día de ayer ya no llovió como antier, pero pues bueno, también hubo algunos estragos a pesar con poquita lluvia que... Bueno, pues vamos rápidamente con el reporte de tráfico, Marco. Claro que sí, comentarte a ti y a todos cómo se encuentra el tráfico en estos momentos en la metropolitana, en la avenida Revolución y calle Hidalgo hay un percance en dirección hacia el centro de Tlaquepaque para que lo tomen en cuenta. En la avenida Coyole Periférico otro percance, igual que en la avenida San Gaspar y Zapotlanejo. Hay cierres, como recordarles a todos, en la lateral de Periférico Norte y San Isidro. Además también en la avenida Faro, entre Barlovento y Las Rosas, todavía hay obras para que también lo tomen en consideración. Hay un choque entre particulares en carretera Colotlán a la altura del Valle de los Molinos, esto en dirección hacia Juan Gil Preciado para que lo tomen en cuenta. Y un carro acaba de caer en un socavón, que por cierto es muy recurrente que caigan en este socavón que ya está en cráter, ahí en avenida Lázaro Cárdenas y Fuelle, para que lo tomen en cuenta y mucha precaución al circular por la zona. Y hay otro también socavón importante en López Mateos, ahí a la altura de Mariano Otero, ahí por la glorieta Millennium, también para que lo tomen en cuenta. Semáforos que no funcionan esta mañana en avenida Washington y Niño Cebres, Juan Pablo II y Belisario Domínguez, Juan Gil Preciado y Calandrias, Tonaltecas y Matamoros, avenida Vallarta y avenida Central, avenida México y Homero, mal sincronizados los de avenida Chapultepec, me tocó hace rato experimentar esto, avenida Américas y también mal sincronizados de avenida Juárez, especialmente desde la zona de San Jacinto hasta la zona del centro de la ciudad. Vialidades complicadas de circulación, avenida Américas y Patria, avenida Circunvalación y Ávila Camacho, avenida Periférico y lateral de Santo Ester, avenida Vallarta y Rafael Sancio, también con mucha carga vehicular, lo que esta mañana en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Torres. Bueno, Marco, pues me da mucho gusto haberte saludado el día de hoy y nos vemos el lunes. Sí, otra cosa no pasa, por aquí nos vemos el lunes, Gonzalo. Ten un buen fin de semana, igual todos cuídense, aquí nos vemos. Ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros aquí en Real. Pues vamos a seguirle dando porque pues la cosa continúa. Conversaciones. Entonces, si me lo permiten, tengo, antes de ir con Claudio de Ángeles, que por supuesto va a estar con nosotros en un momento más, tuve una conversación hace unos días con Michelle Friedman, la secretaria de Turismo del estado de Jalisco. Entonces, si me lo permiten, se las quiero poner esta mañana para que no pase más tiempo y veamos qué es lo que está sucediendo en cuanto a cuestión turística en Jalisco. Caray, no se escucha. Ahorita, déjenme arreglarlo. Seguramente tiene que ver con estos problemas técnicos que siempre aparecen de vez en cuando se dan este tipo de situaciones. Pero ahora les voy a poner la conversación que tuve con Michelle Friedman, secretaria de Turismo. Se están llevando a cabo en estos momentos en Puerto Vallarta, si mal no recuerdo, una serie de consultas para ver hacia dónde tiene que ir el turismo en Jalisco. Me da mucho gusto, le decía fuera del aire, pero me da mucho gusto saludar a Michelle Friedman esta mañana aquí. Ella es secretaria de Turismo del estado de Jalisco. La conozco desde hace mucho tiempo y siempre ha tenido un interés brutal
por el turismo y sobre todo por encontrar esos lugares en donde siempre hay áreas de oportunidad en cualquier parte de México y del mundo. Y me quedaba pensando, Michelle, primero, ¿cómo estás? Y me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias, Gonzalo. A mí más, en verdad que tenemos más años de los que podemos decir de conocernos, ¿va? La única diferencia es que por ti no pasan y eres una mujer que se ve no solo joven, sino vigorosa y sobre todo con una actitud brutal por enseñar lo que hoy en día es Jalisco. Y eso me lleva a la primera pregunta. Saltaste de ser secretaria de Turismo de Yucatán a secretaria de Turismo de Jalisco y me imagino que, pues, uno, no paraste la máquina, pero dos, el encontrar todas las áreas de oportunidad y los lugares en donde Jalisco tiene la puntilla para ver en dónde se encuentra, ha de haber sido también un reto interesante. Interesantísimo. La verdad es que he tenido la fortuna, yo creo que de trabajar para dos de los mejores destinos turísticos de este país, sin lugar a dudas, muy contrastantes, muy diferentes, pero ambos pues entrañables. Y Jalisco me atrevo a decir que es el destino turístico más completo de este país. No hay un destino que tenga el mercado consumidor, pero la diversidad de escenarios, me refiero a los 12 pueblos mágicos, a la capital, una ciudad cosmopolita con todo lo que implica en materia de turismo urbano, a uno de los destinos de playa más importantes del país y del mundo, que es Puerto Vallarta, a la Costa Alegre. Tenemos absolutamente de todo. Y por supuesto, en la gran inmensidad de lo que representa Jalisco, sus números, somos el tercer lugar nacional en aportación al Producto Interno Bruto. Yo no sé cuánta gente identifica eso, pero estamos por encima de destinos como Quintana Roo, por ejemplo. Entonces, bueno, claro que merece una atención mucho más integral el sector turístico. Somos un sector que aporta más del 9% al PIB estatal. Entonces, pues sí, estamos repasando, estudiando, procesando todo lo que tiene que ofrecer Jalisco, pues para generar las estrategias de largo plazo que nos permitan darle lo que merece. Y no lo vuelve un poco más difícil, porque, a ver, sí, sin duda Yucatán tiene lugares extraordinarios y tiene los cenotes y tiene todo lo que puede ser Mérida y puede tener Progreso y Valladolid y por supuesto las zonas arqueológicas, pero podría estar, corrígeme, un poco más focalizado de lo que te encuentras en Jalisco, en donde en el pequeño repaso que me acabas de dar, pues llega uno y dice, ¿por dónde comienzo? Totalmente. Es un destino mucho más heterogéneo, Jalisco, ¿no? Tenemos una enorme diversidad. No me voy muy lejos, simplemente dentro de la capital, dentro de Guadalajara. Lo mismo tienes el turismo de reuniones, de grandes eventos. Somos la capital de los grandes eventos en Latinoamérica, a nivel congresos, a nivel... A mí me preguntan mucho cómo nos preparamos para el mundial y yo les digo, pues ya estamos listos porque siempre tenemos mundiales. Quizás no son de fútbol y quizás no son tan masivos, pero siempre tenemos congresos internacionales, siempre tenemos eventos mundiales. Vamos a tener el concurso mundial de bebidas espirituosas, por ejemplo, en septiembre. Tenemos todos los años pues la Feria Internacional del Libro más grande que hay en el mundo. Tan solo si me voy a Costa Alegre, cada uno de los municipios que lo integran como región, pues son completamente distintos en mercado, en oferta, en necesidades. Entonces, claro, es un destino mucho más heterogéneo y por ello, pues requiere de un aparato y una estructura mucho mayor. Pero fíjate, escuchándote, pensaba que sí, tienes un montón de cosas y pensando en el área metropolitana de Guadalajara, sí, se tiene siempre un mundial, pero también se tienen muchos hándicaps. Yo recuerdo que cuando yo hacía 212, el encontrar hoteles era una complicación. Aunque hay una cantidad enorme, también hay, como siempre están haciendo cosas y siempre hay o una convención o hay un evento o hay un concierto o hay algún tipo de expo en la Expo Guadalajara, siempre se complica. Y a eso agrégale la parte de transporte y la parte de alimentación, etcétera. Y sí, ha habido una transformación muy importante en Guadalajara en las últimas 2 décadas, pero el reto es constante. Sí, definitivamente, pues creces más y la demanda crece también, y entonces la oferta tiene que seguirse poniendo a la par de las necesidades. Hoy por hoy, Jalisco es el segundo lugar nacional en oferta hotelera y estamos, bueno, apenas anunciamos la llegada de 39 hoteles adicionales en el estado. Entonces, bueno, la infraestructura tiene que seguir creciendo, sin lugar a dudas la conectividad. En lo que va de la administración, hemos anunciado más de 20 rutas nuevas aéreas con los 2 aeropuertos principales, Vallarta y Guadalajara, y seguimos trabajando pues de la mano de otras dependencias en cuestión de movilidad y de conectividad marítima también.
¿cuál es el principal reto que te dicen los hoteleros en Jalisco? O sea, me imagino que la seguridad, pero eso no es rollo tuyo. Pero sí debe de haber algunas otras cosas. Dice, oiga, secretaria, ayúdenos porque aquí estamos viendo un área de oportunidad que vale la pena retomar o vale la pena el reforzar para que los huéspedes, para que los turistas puedan sentirse mejor. Mira, yo creo que hay muchísimas áreas de oportunidad y me gusta cómo lo planteas, Gonzalo, porque no son retos, yo los veo siempre como oportunidades. Y tenemos, por supuesto, que mencionar el que ya comentabas de la seguridad, no solamente la seguridad per se, sino la percepción de seguridad, y no solamente de Jalisco, sino de la marca México en su totalidad. Tendríamos que hablar, por supuesto, de cómo han cambiado los esquemas de promoción turística del país desde hace 7 años y cómo necesitamos pues hacer mucho más trabajo en equipo hacia adentro para poder ser competitivos con nuestros destinos a nivel estatal y municipales. Tendríamos que trabajar sobre o hablar sobre cómo han cambiado los mercados. A raíz de la pandemia, los cambios en el comportamiento de los mercados ha sido vertiginoso. Los cambios en los medios de comunicación, cosa que tú entiendes perfectamente bien, ha cambiado de una forma muy drástica y hay muchos retos o áreas de oportunidad en la parte contextual, lo que estamos viviendo ahorita con toda la comunicación de nuestro país vecino del norte, con todo el tema migratorio, las crisis sociales, las crisis políticas. Y yo creo que un muy importante reto u oportunidad para Jalisco es el orden. Cómo ordenamos y cómo reinventamos destinos que ya están consolidados, pero en un esquema mucho más incluyente, mucho más de largo plazo, mucho más ordenado, en donde todos quepamos con nuestro segmento turístico y en donde no nos perdamos en ese mundo de oferta y de noticias que todos los días se dan en Jalisco, ¿no? Escuchándote y pensando un poco en la pandemia, yo me imagino que te habías encontrado pues, a un sector que se está recuperando, ¿no? Y pensaba tal vez también en Vallarta, en donde no solo les pega la pandemia, les pega la inseguridad o les pega otro tipo de estigma que puede haber para algún tipo de turismo que hay alrededor. Y ahí tienes al hotelero viendo la manera y en el reto constante de cómo atraigo al turista, no solo internacional, que es siempre una garantía, pero también el nacional. Y ahí, pues tú has de haber llegado y haber dicho, aquí creo que hay algunos botones que vale la pena resaltar. Creo que es muy importante en cualquier marca, sea de destino o de un producto de consumo, entender muy bien y entrar en la mente del consumidor. Es algo que hemos visto durante muchos años, incluso desde el mundo discográfico, que es donde nos conocimos hace tantos años. Hay que entender qué es lo que espera el mercado. Y la realidad es que lo que vivió la industria turística a raíz de la pandemia, pues es muy, muy interesante y digno de estudio, porque primero, cuando llegó la pandemia 2020-2021, pues se le bajó el switch por completo al turismo. ¿Y qué sucedió? Por supuesto que fue una pérdida histórica, millonaria para el sector, pero sobre todo aprendimos a valorar un sector que estaba subvaluado, que estaba dado por hecho. ¿Por qué? Porque mucha gente empezó a entender que vivía del turismo sin saberlo y que el turismo no solamente era para el hotelero y para la aerolínea y para el restaurantero, sino también para el artesano y el agrícola que no estaba vendiendo el agricultor, perdón, que no estaba vendiendo sus productos porque no había turista que lo consumiera. Entonces, fue un momento muy complicado el de la pandemia, nos hizo reinventar muchas cosas del sector, pero luego la pospandemia llegó, como en muchas industrias adicionales, a arrebatarse, ¿no? Llegó a... La gente viajó todo lo que no había viajado, los eventos que no se hicieron en 2021 se hicieron todos en el 22, entonces los crecimientos de indicadores fueron exponenciales en todo el mundo. Y ahora estamos en un ajuste de mercados. A ver, déjenme hacer un paréntesis, porque acaba de decir algo interesante Michelle, porque nos conocimos cuando ella era impulsora de un sello discográfico que es muy relevante, se llama Putumayo, que obviamente es un reflejo de sonidos del mundo. Entonces eso me lleva a ver, cuando llegaste a Jalisco y a Guadalajara específico, ¿a qué sonaba el turismo? ¿Y cómo quieres que suene hoy en día? O sea, ¿estaba adecuada tu visión de lo que estaba sucediendo sonoramente hablando a donde crees que lo estás llevando hoy? No, definitivamente no. O sea, creo que es un gran destino, creo que es un soundtrack con extraordinarias canciones, pero les hace falta una curaduría, ¿me explico? Falta un AIR que haga esa curaduría de cuál es el género musical que debe ir en una compilación. Hablas de Putumayo, claro, ese fue pues mi gran escuela y ahí nos conocimos hace tanto tiempo y
lo maravilloso de Putumayo, quien llegó a conocer esos discos, era la curaduría, eran las extraordinarias canciones, pero sobre todo la forma en la que interactuaban unas con otras dentro de una misma compilación. Y creo que ese es el orden que ahora nos toca voltear y decir, bueno, tenemos un extraordinario repertorio en Jalisco, ahora vamos un poquito a acomodarlo y vamos a también ponerlo más guapo y vamos a venderlo con esas portadas tan sexys que son las que hacía Putumayo para llegarle al corazón de la gente y decir, sí, sí nos conoces, sí has viajado seguramente 1000 veces a Guadalajara, muchas veces seguramente por negocios o por academia o has ido al doctor, pero déjame te cuento el Guadalajara que está más sexy. Y déjame te cuento el Vallarta que se sigue reinventando y que tiene una gran escena gastronómica y que tiene extraordinarios lugares que se siguen contando. Es que fíjate, escuchándote, pensaba, para la gente que colabora conmigo o que trabaja conmigo o que vive con ciertas cosas conmigo en Ciudad de México, siempre que yo hablaba y hablo de Guadalajara, siempre me decían, sí, la torta ahogada. No, espérame, Guadalajara no es la torta ahogada y el tequila nada más, no, es el Guadalajara del alcalde, es el Guadalajara de el Bruna, es el, sí, o sea, es el Guadalajara que sabe a otras cosas y es el Guadalajara que no solo es el mariachi, sino que es el Guadalajara del Caloncho o de Siddhartha, o es otro tipo de situaciones. Y yo me imagino, bueno, si eso me pasa a mí, pues ¿qué le debe estar pasando a Michelle, que efectivamente tiene que reinventar ese discurso día con día? Sí, pero la gran ventaja es que tenemos la materia prima y tenemos destinos que ya funcionan. Hoy por hoy no te quiero decir que no es un destino que funcione, es un destino que funciona por encima de la media nacional y de muchísimos otros destinos exitosos. Creo que lo que nos toca es un poco plantearnos la narrativa y cómo queremos contar, cómo queremos vender este destino, pero pues el fondo ya está. Más bien es creo que trabajar un poco más en la forma, entender la importancia del sector turístico para darle la prioridad que al menos el gobernador Lemus le está dando, que es pues ahora sí vamos de lleno al turismo, no como una consecuencia de lo que tenemos, vaya, tenemos grandes destinos y grandes eventos que ya de por sí están sucediendo y por ende viene el turismo. No, 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 vamos a hacer una estrategia real de a dónde queremos llegar como el gran destino turístico que somos. ¿Cómo fue adaptarte al estilo de trabajo de Pablo? Porque, vamos, Mauricio tiene una forma, una visión muy global y muy, muy interesante de ver el turismo, pero Pablo también tiene una forma distinta, no solo de ver el turismo, sino de ver inclusive la política. Mira, yo creo que es una de las muchas razones por las cuales inmediatamente le dije a Pablo, claro que le entro contigo, porque estás hablando de dos gobernadores con muchísima visión, con una visión además muy contrastante de lo que estamos viviendo en el país. Son dos empresarios, yo también vengo de la iniciativa privada y lo que queremos es dar resultados, lo que queremos es ser prácticos, lo que queremos es que las cosas sucedan, no tanto pues darle vueltas. Yo siempre he dicho, y es una frase que a mucha gente no le encanta, pero creo que no les gusta porque es muy real y es la política debe estar al servicio del turismo y no el turismo al servicio de la política, ¿no? Ya basta de importantes puestos en manos de gente que a lo mejor lo que quiere es una diputación o una senaduría. Lo que necesitamos es gente técnica que realmente venga a ejercer una industria de la cual dependen millones de personas. ¿Y cómo lo has recibido esta visión? Pues el sector, porque vamos, si viene, sobre todo en Jalisco, pues yo siempre traté con secretarios que eran mucho más políticos que técnicos, Michelle, o sea, que estaban mucho más, y vamos, la diferencia se puede ver en tus redes sociales, en donde sí está como una visión mucho más puesta, vamos a promover y vamos a ayudar y no voy a promoverme, y eso creo que podría tener algún salto, algún tipo de contraste a todo el sector, no solo a la gente que trabaja en la secretaría, sino a los hoteleros, a los restauranteros, a los artesanos, a la gente que vive del turismo. Mira, primero hay que reconocer el gran trabajo que han hecho los secretarios anteriores. Yo creo que cada uno en su estilo y con las herramientas que existieron, pero han dejado un destino muy consolidado y que, insisto, hoy en números funciona. Obviamente, pues yo traigo mi propio estilo y Pablo trae su propio estilo, ¿no? El que llama el estilo Jalisco y que lo estamos adoptando. Yo me he sentido muy, muy bien recibida por el sector. La verdad es que me lo agradecen mucho, me reconocen mucho, me invitan a los lugares. Cada vez que tengo un espacio, aunque sea 2 horas libres, pues voy a conocer un nuevo restaurante, voy a algún nuevo pueblo mágico, voy a algún hotel que me quieren presentar y justamente es eso, es ir, conocer lo que hay, porque pues uno no puede vender lo que no conoce, ¿no? Van 200 días, apenas vamos entrando, ni siquiera al primer año, estamos entrando a la primera mitad de el primer año. De la segunda mitad del primer año, ¿para dónde vas? O sea, ¿cuáles son los siguientes retos para el siguiente semestre?
Mira, la verdad es que el primer semestre no hemos dejado de trabajar. Nosotros empezamos en el entendido que queríamos y queremos, y lo estamos haciendo, construir un plan de trabajo sexenal para saber justamente contestarte esta pregunta de a dónde vamos. Pues yo no puedo decirte a dónde voy si no estoy muy clara de dónde estoy parada y de a dónde me conviene en consenso llegar. Entonces, estamos a punto de llevar a cabo la siguiente semana, bueno, las siguientes 2 semanas, unos foros de consulta en donde vienen grandes líderes del sector turístico a nivel nacional e internacional. Viene, por ejemplo, Enrique de la Madrid, que fue secretario de Turismo Federal. Viene Gary Grimmer, que es uno de los hombres más reconocidos en turismo de reuniones a nivel internacional. Viene el presidente de la Canaero, viene gente de Expedia, de Airbnb, a dialogar con el sector turístico de Guadalajara, de Puerto Vallarta, de Costa Alegre, de los pueblos mágicos, sobre el Jalisco que queremos construir. Y de ahí vamos a trazar el plan sexenal que nos permita nuevamente saber a dónde ir y contestarte esta pregunta. No obstante, yo no me podía esperar 6 meses para llegar a esos foros. Entonces empezamos los primeros meses trabajando sobre un decálogo que ha sido pues una forma muy transversal y completa de atender las necesidades turísticas. Ese decálogo nos ha permitido primero generar una estructura eficiente de trabajo, porque la verdad es que la estructura turística era o hasta el momento sigue siendo muy pequeña para la cantidad de oportunidades que tenemos y queremos aprovechar. Hemos estado reestructurando, instalamos un Consejo Estatal de Turismo, clústeres de turismo, hemos trabajado en reestructurar los fideicomisos de turismo y eso es muy importante porque son los cimientos de la casa que queremos construir. Hemos trabajado en temas de medición y planeación, que es justamente lo que estamos haciendo ahorita con estos foros. Hemos trabajado en la parte de infraestructura turística, se asignó un monto importante para la infraestructura de los pueblos mágicos, en un momento en que pues, hace 7 años la federación quitó esos programas. Entonces, estamos buscando arropar y cuidar esos pueblos mágicos porque no se trata solo de tener el nombramiento, sino de que realmente se mantengan como mágicos. En cuestión de conectividad, pues ya te lo decía, ya tenemos 2 de los mejor conectados aeropuertos de todo el país, Guadalajara, Vallarta, y no hemos dejado de crecer en conectividad. Hemos crecido mucho nuestra conectividad, por ejemplo, con Canadá. Ante la desaceleración del mercado estadounidense, nos fuimos a Canadá para leer ese mercado y pues ya en los últimos meses anunciamos 4 rutas entre Guadalajara y Canadá. Ya vamos a estar conectados directo con Toronto, Montreal, Calgary y Vancouver, que es algo pues muy importante, ¿no? Y me puedo seguir así, ¿no? Te puedo hablar de inversión privada, de desarrollo de producto turístico y rutas, de calidad y normatividad, obviamente la parte fílmica que también ingresa a turismo, la parte de eventos, ganamos muy importantes eventos. La feria más importante de turismo del mundo, ITB, viene a Guadalajara en 2026 por 5 años. Y bueno, qué hablar del Mundial y del concurso mundial de destilados, de los Arieles que vienen a Puerto Vallarta y de todas las estrategias de promoción que estamos haciendo. Fíjate, es que me quedé pensando ahorita que dijiste lo de Canadá. Alguien le hubiera dicho a la presidenta que en lugar de hacer el viaje como lo hizo, si lo hubiera hecho Vallarta-Calgary, hubiera llegado mucho más rápido, ¿no? O sea, hubiera tenido una mayor posibilidad de lo que ustedes quieran, por lo menos de descansar y no tener que hacer un viaje de 9 horas cuando en realidad pudo haberlo hecho de 6, ¿no? O sea, 5 de Vallarta a Calgary y 1 cachito de la Ciudad de México a Vallarta, y hubiera sido mucho más sencillo. Y creo que ese es uno de los grandes retos que tienes, cómo ir cambiando también esta visión de que todo tiene que salir de la Ciudad de México, cuando de pronto está habiendo una construcción muy interesante de rutas, tanto en Guadalajara como en Vallarta, ¿no? Y que eso lo podemos usar cualquier mexicano. Ya tenemos 2 hubs, por supuesto, el de Guadalajara es un hub ya hecho y derecho, creo que somos el aeropuerto más conectado con los Estados Unidos de todo el país, pero además somos el mejor y el más bonito aeropuerto de toda Latinoamérica. No lo digo yo, nos acaban de dar o le acaban de dar a GAP un reconocimiento al respecto, y es que sí lo es, pero Puerto Vallarta también se está convirtiendo en un gran hub de conectividad internacional, conecta Puerto Vallarta con 17 aeropuertos en Canadá, entonces seguramente sí hubiéramos podido darle una experiencia más cómoda a la presidenta. Fíjate, ahí te lo dejo de tarea porque creo que son de las cosas que sí se han abandonado un poco en Guadalajara en cuanto a cuestión turística, que es la parte de festivales. En algún momento platiqué con uno de los grandes organizadores de festivales que hay en este país, pues solo hay uno. Y entonces me decía, es que el gran problema que tenemos es que en Guadalajara ganamos más en Puebla que lo que estamos ganando en Guadalajara. Y creo que tiene que ver ahí una combinación de esfuerzos de la iniciativa privada, esfuerzos de apoyo por parte del gobierno, esfuerzos por parte de los medios de comunicación que han abandonado el mercado de festivales de una manera interesante, pero que al final sí se vuelve un impulso interesante turísticamente hablando, ¿no? Pues nada más veamos cómo le va a Ciudad de México
cuando es el Corona Capital o es el Vive Latino, o cómo le iba a Guadalajara en su momento con el propio Corona Capital o con el Coordenada o en su momento con el propio 212 que hacíamos. Entonces, creo que ahí sí hay una asignatura pendiente. Absolutamente coincido, lo hemos estado platicando. Yo tengo toda la visión de que los eventos traen grandes beneficios, y hablo de eventos, por supuesto, deportivos, gastronómicos, de negocios, culturales, pero también musicales. Y queremos traerlos y estamos trabajando, y te pido, por favor, además que te sumes con todo el know-how que tienes para esa construcción pues, del tipo de eventos que merece tener Jalisco, no solamente para el mercado local de jaliscienses, sino para todos estos estados que rodean a Jalisco y que ven en Guadalajara pues una especie de capital para ellos mismos. Y eso que apenas llevas 6 meses y 15 días casi, o sea, muy, muy poco tiempo. Sí, bueno, y todavía nos faltan otros 5 años y medio. O sea, ahí entonces quiere decir que vamos a estar hablando muy seguido, Michelle. Y mira, no te quito más el tiempo porque ustedes no lo saben, pero lo estoy hablando mientras ella está en plena gira. Pero pensándolo bien, tú te la vives de gira. Me la vivo de gira, pero pues no me quejo, me encanta. Más ahora justo estoy en Puerto Vallarta, vamos a ser sede de los Arieles, cosa que me emociona mucho porque no se puede entender el desarrollo de Puerto Vallarta si no es a través de la historia fílmica que ha pasado por aquí, y pues estamos haciendo un scouting de cómo va a ser este evento en el mes de septiembre. Me acordé ahorita de una anécdota que contaba mucho Gabriel Figueroa, de cuando estaban haciendo la Noche de la Iguana. Y entonces que Figueroa estaba creando una locación en la noche que, si mal no recuerdo, era Ava Gardner, que estaba en uno de los restaurantes y que no quería, que alguien llegó y le dijo, oye, pero ya preparó Figueroa un lugar específico. Y Ava Gardner dijo, entonces dejo todo, porque si Figueroa creó un set específico para mí, puedo dejar lo que sea, pero no filmar un set de Gabriel Figueroa. Y así es la historia de Puerto Vallarta. Sí, la verdad es que está lleno de rincones con historias que han llegado a la pantalla grande, ¿no? Tenemos pues muchas historias de todo tipo de géneros fílmicos, y va a ser un deleite tener aquí a la Academia premiando lo mejor del cine mexicano, y sobre todo darle a Puerto Vallarta esto que tanto necesita, que es la promoción y ese brand awareness de decir, bueno, este destino que es un clásico, no se trata de ponerlo de moda, se trata de dejar claro que es un clásico. Y que está lleno de cultura y de arte y de gastronomía y de unas playas paradisíacas y de unas montañas que permiten una enorme diversidad de ofertas turísticas, y es devolverle a Vallarta el lugar que merece como el mejor destino turístico de playa de México. Pues qué gusto tenerte como secretaria de Turismo de Jalisco, yo por el enorme cariño que le tengo al estado, obviamente a Guadalajara, pero también a ti en lo personal, ¿no? Porque si bien, sí, efectivamente nos conocimos por Putumayo, tuvo Michelle un programa de turismo, de hecho, en RMX los sábados, y ahí ver efectivamente cómo de narrar. Y digo una cosa, porque lo veo ya para terminar, lo veo en tus redes sociales. ¿Y no extrañas hablar del turismo en un programa radiofónico o en un programa de televisión? O sea, porque me imagino que aunque no tengas tiempo, si hay una parte donde te gustaría decir, bueno, pues me gustaría platicar y relatar desde mi punto de vista este tipo de cosas. Pues mira, nada más cambié de plataforma porque lo sigo haciendo todo el tiempo. Lo hago en este momento contigo y lo hago en otros espacios. Ya no tengo ahorita el tiempo, y además es complicado ponerme las dos cachuchas y estar narrando con absoluta libertad de expresión en un espacio. Claro que lo extraño, me encanta hacer medios, lo hice y lo he hecho muchos años. Ya habrá tiempo de regresar a eso, pero no dejo de narrar turismo, y creo que al final de cuentas mi carrera empezó así, narrando turismo para explicar cómo era la música de lugares recónditos como Mali. Así empezó mi carrera, y pues al final de cuentas llegué a las entrañas de esta industria que se traduce también en empleo y en economía, pero nunca deja esa parte muy emocional de viajar por el mundo y de crecer internamente a través de conocer lo otro. Pues me da gusto que podamos platicarlo aquí, que sea la primera ocasión de varias en este trayecto que tengas dentro de la Secretaría de Turismo, y sobre todo dentro de este afán de demostrar qué es lo que es Jalisco para el mundo y para los mexicanos. Claro que sí, Gonzalo, es un honor estar contigo en el programa, y pues como dices, que sea la primera de muchas. Michelle Friedman, te mando un gran abrazo. Igualmente, gracias. Que estés muy bien, hasta luego. Ahí está Michelle Friedman, secretaria de Turismo del estado de Jalisco. Ahora que estaban diciendo que regrese, no me refería por eso, Sí creo que hay un gran problema en cuanto a festivales en Guadalajara. No tienen que ver con los festivales gratuitos, sino con los festivales de paga. Y que creo que el público los merece que regresen. Entonces, pues esperando que así sea, vamos a lo que sigue.
Conversaciones. Voy a ir rápidamente con Claudio De Angelis, que yo me imagino que ya está más que puesto para platicar con nosotros aquí en Real. Claudio, ¿ya Gonzalo, estás por aquí? Aquí estamos. Claro que sí, ¿cómo estás? Bien, déjame, es que tengo que abrir para que se vea tu carita, que se vea también, Bien. ¿no? Ya, mira, aquí, aquí ya te tengo. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Gonzalo. Aquí andamos. Acabo de echarme un desayuno porque hoy ya tenemos una mensual con Cristina. Entonces, hoy vamos a hablar de un platillo bien interesante, Gonzalo. Ya sabes que a mí me encantan los mercados. Creo que los mercados es lo que es la base de toda la gastronomía mexicana. Ahí llegan cientos de productores locales a depositar estos productos para que después lleguemos todos nosotros y los llevemos a la mesa. Entonces vamos a enaltecer mucho hoy un platillo que preparan en el mercado de abastos. Si hay un mercado a mí que me fascina, creo que es el de abastos, y todas las centrales de abastos que hay. La central de abastos de la Ciudad de México es deliciosa. Y aquí en Guadalajara las opciones que tienen son increíbles, desde una buena birria de chivo, unas muy buenas carnitas ahí con el gringo, la famosa pizza azteca. Por supuesto que están las tortas ahogadas ahí de Con Juan, está el menudo de la chela, de güera, pero hay un platillo que preparan en carnes asadas Don Ramón, que para mí es algo único. Lo que preparan ahí son las enfrijoladas que les quedan deliciosas, esta tortilla ahogada en frijoles caldudos. Después le ponen asada, se me hizo agua a la boca, Gonzalo. Le ponen carne asada, la envuelven y ya después le ponen un buen baño de crema que es un poquito más espesa y queso, queda algo espectacular. Bueno, ahí migró un platillo, Gonzalo, que se llama hoy a tapatío de una manera sublime, porque es un virote, usan virote Flayman, después lo rellenan de asada y después le dan un baño de estos frijoles caldudos que te estoy platicando. Y ya después vienen con la crema, el quesito, y tú le echas la salsa martajada. No, señor, con ese platillo que todos debemos de conocer. Y hoy lo vamos a preparar en este programa de televisión. ¿En qué programa de televisión le vas a echar crema a los frijoles? Se llama Día a Día. Día a Día es Televisa es local y la sección de cocina es de Cristi Betancourt. Cristina Taylor, perdón. Ya sé perfectamente quién es. Mira, te voy a dejar ir porque tu internet está como que fallando, pero lo que sí no falla es el antojo. ¿Ah, sí? Y sí, un poco, pero no te preocupes, como que te trabas, ¿no? Y tú eres muy, muy fluido. Ya se sabe que te gusta ser fluido. ¿Quién sabe? Entonces, pues ahorita habrá que ver cómo lo arreglamos. Ahora, ¿a qué hora te vamos a ver en Día a Día y en el Canal 4? A las 12, salimos a las 12, es en vivo, entonces ahí vamos a preparar hoy esta torticolada. Y así con esta sección mensual, lo que pretendo, y Cristi está de acuerdo, es enaltecer estos platillos nuevos. Al final los que nos dedicamos a las redes estamos viendo qué es lo que está haciendo un taquero. Este taquero ha hecho los tacos de carnaza toda la vida y los ha hecho así. Bueno, pero pues llegó el hijo y le puso más salsa, lo revolvió y le puso carnaza encima y parecen tacochilaquiles. Ese tipo de cosas que sigue, que ver cómo la gastronomía tapatía sigue evolucionando por ese gusto de ahogar las cosas o por ese gusto de ir por el tema de las cosas más aguaditas, así como una jericaya o viene a ser el tejuino con nieve, que estas consistencias nos gustan los tapatíos. Es lo que vamos a estar ahorita. No, se te va el internet y perdón, ahora me dices que a ti te gustan las cosas aguaditas. Yo siempre hubiera pensado que te gustaba lo contrario. No, cositas mojaditas, humectaditas, ahogaditas, esa tortita ahogada, estas tripitas doradas en caldo de tomate tan sabrosas, o los simples taquitos de lengua que nos encanta bañarlos con esa salsa verde hasta que queden enchiladas. Eso es maravilloso y eso es propio de la cultura tapatía. Ven, entonces lo que quiere siempre Claudio es que lo inviten a comer una lengua en caldo. Así es, una lengua aguadita, tiernita, jugosa.
Claudio, que estés muy bien, ya, mejor ya vámonos, que tengas muy buen día. Nos vemos el martes y ya siempre va a ser aquí entonces a través de este link. No, te voy a ir cambiando. Yo creo que ya para la próxima semana espero que ya lo hayan arreglado los chinos que tienen que arreglar todos los enlaces. Ok, perfecto. Seguimos pendiente, Gonzalo, y pues a toda la gente que nos vean a las 12, Televisa Guadalajara. Ahí vean a Claudio de Angelis, que se va a poner muy puesto, ¿no? Ojalá a veces siento que me paso porque creo que no está entendiendo el albur como es, pero créanme que es de buena fe. Las cosas, por lo menos en este programa, aunque muchos crean lo contrario, siempre son de muy, pero de muy buena fe. Vamos con el Evangelio del día muy rápidamente. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo lo que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos. Irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Sucedió que cuando Jesús acabó estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como tiene autoridad y no como los escribas. Eso es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les repito que mañana no hay programa, pero nos escuchamos el próximo lunes a las 8:30 de la mañana. Ya si pasa algo muy grave, sí lo habrá. Veremos cómo lo hacemos. Pero si no, el lunes a las 8:30. Esto es real.